Perfecto. Bueno, pues hoy vamos a empezar a trabajar un poco más en esto de los pensamientos automáticos. Ya habíamos visto un poco la estructura general de las sesiones. Todos en el libro de Judith Beck vienen descritos bien estas estructuras de sesiones, ¿no? De cómo se van a ir haciendo y bueno, a lo largo del libro se profundiza mucho. Está bien, es como libro de cabecera manual. Yo insisto, es un modelo muy adecuado para trabajar en entornos hospitalarios de cara a lo que les va a tocar en su servicio social. Muchos irán a trabajar en esas zonas. ¿Por qué? Porque es un modelo breve, ¿no? Es un modelo muy conciso, es un modelo muy centrado en problemáticas concretas y en soluciones concretas, y por ende muy adecuado para este tipo de tratamientos hospitalarios, donde lo que la gente requiere, pues es eso, ¿no? Un proceso de acompañamiento eficaz que le ofrezca soluciones a corto plazo y concretas y puntuales, ¿no? En entornos de la gente no va a tener como mucho tiempo de seguir acudiendo eh, a sesiones, o va a ser durante un periodo muy breve, o incluso va a ser una o dos intervenciones muy concretas. Entonces, en esos casos, pues este enfoque es como muy apropiado para este tipo de cosas. Y entonces, pues ahora vamos a ver dentro de eso este apartado que es tan importante en la terapia cognitivo-conductual, que es el de los pensamientos automáticos. Recordemos, ¿no? Estos pensamientos automáticos todo el tiempo los estamos teniendo, son un flujo constante de ideas, cogniciones que están ahí en un segundo plano, debajo de lo que cotidianamente estamos haciendo, nos está ocurriendo. Incluso debajo de una capa inicial de pensamiento hay otra capa de pensamiento que muchas veces está compuesta por estos pensamientos automáticos, de los que generalmente las personas no suelen ser conscientes, en la medida en que uno desarrolla habilidades introspectivas, habilidades de autoconciencia, habilidades del darse cuenta, de ese famoso awareness. Es mucho más fácil ir identificando estos pensamientos automáticos. Es decir, aprendemos o podemos aprender a ser conscientes de este flujo constante de pensamientos automáticos y darnos cuenta cómo este flujo influye en una u otra forma en nuestros estados emocionales y en nuestras respuestas, en nuestras conductas, en nuestro comportamiento. Entonces, de ahí que sea un apartado muy importante del proceso terapéutico y la clave del cambio y de la entrada más allá a lo que serían los sistemas de creencias, las creencias intermedias y las centrales, el aprender a identificar, el aprender a nombrar, a darse cuenta de la existencia de estos automáticos. De ahí que sea como una de las primeras partes del proceso terapéutico, ayudar a la persona a desarrollar la habilidad de identificar de manera adecuada los pensamientos automáticos. Entonces, un poco esta clase va precisamente de esto, ¿no? De cómo ir aprendiendo a, pues, a identificar los pensamientos automáticos. Entonces, pues un poco repasando, ¿no? En el esquema cognitivo-conductual, ya desde Ellis y luego con Beck, se plantea esto, ¿no? Detrás de las emociones, los sentimientos, hay un pensamiento. Están ahí todo el tiempo ocurriendo, aunque luego no nos demos cuenta, pero están ahí. Y estos pensamientos van a generar respuestas emocionales, fisiológicas y también cognitivas, ¿no? Emotivas, que nos llevan, nos empujan ciertos estados de ánimo, y ciertas conductas, ¿no? Lo que pensamos influye en lo que sentimos, ¿no? Pero una de las cosas que tenemos que enseñarle a nuestras personas, usuarios, consultantes, pacientes, es que a veces el pensamiento no es correcto o es parcialmente correcto. Es decir, muchas veces el pensamiento automático puede, y de hecho está equivocado, y ese pensamiento inadecuado nos genera, pues, sentimientos igualmente inadecuados. Hay tristeza en ese sentido, ¿no? Entonces, en el modelo cognitivo-conductual es muy importante identificar, en primer lugar, los pensamientos automáticos, que ese es el paso uno de cualquier cambio terapéutico. Sin esto no va a haber cambio terapéutico. El paso dos, aprender a evaluar y reaccionar frente a los pensamientos automáticos. Es decir, aprender a identificar si estos pensamientos automáticos son adecuados o no, y a partir de esa identificación aprender a reaccionar. ¿Qué puedo hacer si me doy cuenta que mi pensamiento es inadecuado o es parcialmente correcto? Es decir,
no está bien enfocado. O muchas veces puede ser correcto el pensamiento, pero lo que extrapolo, la conclusión que saco también puede ser inadecuado, lo vamos a ir viendo. Y finalmente, pues resolver problemas cuando los pensamientos son verdaderos, ¿no? Es decir, aprender a enfocar adecuadamente. Entonces, si el pensamiento es verdadero, también tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, esto es como la fase uno de entrenamiento, digamos, del proceso cognitivo-conductual, y de ahí que sea tan importante aprender cómo a identificar estas cuestiones, ¿no? Y bueno, aprender a identificar los pensamientos automáticos entraña un proceso semejante al aprendizaje de cualquier otra vida. Es decir, partimos de que al principio no sabemos cómo hacerlo, gradualmente vamos a ir aprendiendo, primero con el andamiaje, digamos, del terapeuta. Esto es muy apropiado entender el proceso de terapia como un andamiaje. Realmente eso es. Si lo vemos en términos de Vygotsky, que realmente eso es la terapia, es le estás prestando soporte, andamio a la persona para que aprenda después por sí misma a realizar estas actividades, se vuelvan parte de su vida, de sus habilidades, ¿no? Y ya no requiera del proceso terapéutico. Todo proceso de andamiaje es así, ¿no? Actúas tú como básicamente un tutor que va prestando ese proceso de andamiaje, ¿no? Y una vez que la persona logró apropiarse de las herramientas requeridas para este darse cuenta continuo, para aprender a manejar sus pensamientos automáticos y más profundamente sus creencias centrales, pues el asunto está resuelto. Ya la persona no requiere más de este andamio, como en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, realmente aquí es lo que se hace, ¿no? Es, en primer lugar, prestarle el andamio a la persona para que pueda aprender a reconocer estos pensamientos y a tratarlos, ¿no? El primer procedimiento consiste en identificar, no lo hemos dicho, ¿no? Es decir, es ponerle nombre y apellido a estos pensamientos, darme cuenta que están ahí y darme cuenta los efectos que están produciendo, que esto es lo fundamental, ¿no? Aparentemente esto es sencillo, va a depender un poco, como cualquier proceso de aprendizaje, pues, de las habilidades de la propia persona. Sabemos que toda persona va a tener habilidades distintas en todo lo que queramos encerrar. Que hay quien aprende más rápido, hay quien se lleva más tiempo, hay quien tiene ciertas dificultades, en fin. No pasa nada. Lo importante del asunto es reconocer pues, que prácticamente todos, todas tenemos esa capacidad de aprender a identificar nuestros pensamientos automáticos. Y el segundo método trata de investigar los pensamientos automáticos que la persona va teniendo en situaciones problemáticas que se presentan entre sesiones, ¿no? Es decir, el primer paso es en vivo y en directo, digamos a todo color, vas a ayudar a que la gente identifique. Eso es lo primero, ¿no? Trabajar con lo que la gente tiene ahí, digamos aquí y ahora, en el proceso terapéutico, porque es mucho más fácil, ¿verdad? O sea, ahí en la sesión le vas enseñando un poco el truco de cómo se va identificando el pensamiento automático. Y una vez que le enseñaste esta parte, se lleva de tarea a casa, por supuesto, realizar esta identificación y entre sesiones, pues se lleva la tarea y claro, también dentro de la sesión terapéutica tú puedes ver cómo le fue a lo largo de la semana y a través de la evocación, es decir, platicarlo, la imaginería, que ahorita vamos a ver que eso se utiliza mucho en cognitivo-conductual, a veces es algo que se ignora, que se piensa que la terapia cognitivo-conductual es puro bla, 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 bla. O sea, nada más intercambio verbal. Y no, muchas técnicas tipo gestálticas se utilizan desde el inicio, desde Ellis y Beck en este asunto. La imaginería se utiliza mucho y también las psicodramas, ¿no? Es un poco como las dramatizaciones como tipo psicodramas, donde la persona escenifica situaciones de tu vida, bien con ayuda del terapeuta, bien jugando los roles, y eso mismo ayuda como a que la persona se dé cuenta de los pensamientos automáticos que ocurrieron en el momento en el que determinada situación que se volvió problemática ocurrió en el transcurso entre sesiones. Entonces, en realidad no solamente es un método para el pensamiento automático ahí en la sesión, sino también uno puede trabajar lo que ocurrió en la semana y de hecho es muy recomendable, sobre todo durante las primeras sesiones, ponerle mucho peso a eso, a que la persona desarrolle rápidamente la habilidad de identificar sus pensamientos automáticos, porque sabemos que esta es la clave para todo lo demás. Sin esta
capacidad, sin esa habilidad, realmente la terapia cognitivo-conductual va a tener muchas más dificultades, muchas menos probabilidades de ser efectiva, ¿no? La efectividad va a depender mucho de que la persona aprenda rápidamente a identificar estos pensamientos automáticos. No sé si hay dudas hasta el momento. Creo que no. Y bueno, em, también, ¿no? Es bien importante notar eh, cuando la persona está teniendo pensamientos automáticos. Dicen uno, ¿cómo se hace que no leemos la mente? No, claro que no. Pero sí aprendemos a leer el cuerpo, ¿no? El- la postura, el tono, el ritmo, el gesto, los cambios en ese proceso de comunicación, en el diálogo terapéutico, sí nos damos cuenta cuando algo ocurre, algo internamente pasó, no sabemos qué, y en ese caso es bien importante, cuando observemos un cambio, preguntarnos, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pensaste? ¿Sentiste? ¿No? O sea, es captar esto que llama las pistas verbales y no verbales que da la persona, ¿no? Y llegar a las cogniciones candentes. Las cogniciones candentes se llaman así en terapia cognitivo-conductual a los pensamientos en tiempo real, a lo que actualmente está pensando la persona y estas ideas e imágenes, ¿no? Que surgen a lo largo de la sesión y que generan un cambio emocional, ¿no? Siempre que hay un cambio emocional en el tono afectivo, siempre va a haber pensamientos automáticos. No ocurre lo uno sin lo otro, van ahí de la mano. Y recordemos, precisamente los pensamientos pueden y tienen esa función de o bien regular muchas veces la emoción o bien generar emociones inadecuadas, muchas veces debido a que el pensamiento es inadecuado, ¿no? Y estos pensamientos, estas cogniciones candentes, tienen que ver con el propio paciente, con la imagen, la figura del terapeuta o lo que se está tratando, ¿no? Es muy importante aprender a indagar acerca de esto que está ocurriendo en el segundo plano, pero en tiempo real a lo largo de la sesión, porque ayuda muchísimo a conceptualizar, es decir, a tener claro, más claro las problemáticas, lo que está ocurriendo en el paciente, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues descubre el mecanismo de funcionamiento y de mantenimiento de la disfuncionalidad. Nos damos cuenta cómo este pensamiento que está ahí en segundo fondo, masticándose, produce sus efectos emocionales. Al verlo ahí en vivo y en directo, la misma persona puede darse cuenta cómo esto está ocurriendo a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo de su vida, y cómo pues está produciendo muchas veces estos malestares emocionales, estas interpretaciones catastróficas que llevan pues a una circunstancia de una calidad de vida inferior con respecto a si aprendiéramos a pensar de manera más adecuada, más funcional. Entonces, en realidad, no solamente es como la tarea, ¿no? Porque a veces se piensa mucho que el cognitivo conductual, esto estamos hablando de un cognitivo conductual en sentido estricto, ¿no? Así podremos decir ortodoxo hasta cierto punto, todavía no metiendo más de tercera generación y más cuestiones combinadas psicodinámicas humanistas. No, aquí estamos en el modelo, digamos, oficial de primera generación de Beck y Beck, y aquí ya está pasando esta importancia de la sesión, utilizarla como tiempo, pues psicoterapéutico, es decir, como tiempo para ubicar cuáles están siendo los pensamientos en este caso y el efecto que están teniendo por sobre la persona ahí en tiempo real cuando se están discutiendo pues los temas que se han elegido tocar en la sesión. Recordemos que en el modelo terapéutico se hace un plan de sesión cada sesión, así como esto vamos a trabajar en función un poco de la tarea, la retroalimentación que lleva la persona, ¿no? Y a partir de eso se hace un planeamiento y toca. Entonces, de eso mismo se va revisando cómo la persona lo está procesando
Y si en ese procesamiento ya hay errores, distorsiones cognitivas, pues se trabajan ahí mismo, ¿no? Para que la persona se vaya dando cuenta cómo estas distorsiones cognitivas le generan estados emocionales disfuncionales, inadecuados. Entonces, sí, en ese sentido, la terapia cognitivo-conductual no es puro dejar tarea y revisar, porque a veces hay como estas malas interpretaciones o hay estas, es más bien estos desconocimientos, ¿no? Del enfoque y se le achaca de superficial y muchas otras cosas, pero en realidad no es así, en realidad sí se está trabajando también este aspecto psicoterapéutico a la par que se trabaja el aspecto, sí, claro, de las tareas y lo que se está haciendo afuera y estas cosas, pero aquí la clave mucho es esto, que la persona vaya aprendiendo a identificar cómo en este segundo plano cognitivo está ocurriendo todo el tiempo algo, hay siempre un proceso de fondo que puede ser más auditivo, más visual, incluso más kinestésico, pero que está ahí ocurriendo todo el tiempo, que está como en segundo plano bulliendo este constante lluvia de ideas, de cogniciones, y que muchas veces empujan sin darnos cuenta ciertos estados emocionales que pueden llegar a ser disfóricos. No sé si esto se va entendiendo, chicos. Bueno, Eh, identificar los pensamientos automáticos cuando se producen, da a la persona la oportunidad de controlarlos y reaccionar frente a ellos para facilitar el trabajo durante el resto de la sesión. O sea, aprender a ir cachando, estoy pensando esto y esto me está generando, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de que ha experimentado un cambio en sus afectos, no? Pues esto que decíamos, debe estar atento a las pistas verbales, no verbales, los cambios en la expresión facial, la tensión de los músculos, la postura. Esto mucho se logra con la sintonía, ¿se acuerdan? Siempre que trabajamos en el proceso terapéutico es muy importante sintonizar con la persona, ¿no? Esto debe ser algo que al principio se tiene que hacer mucho más conscientemente. También estamos aprendiendo y practicando esa parte conforme vamos ganando experiencia, se hace en automático, pero la sintonía permite también el darse cuenta, el yo darme cuenta, cuando la persona tiene un brinco en ese estado emocional que trae, algo cambia y entonces tú puedes también darte cuenta y decir, ah, caray, algo pasó ahí. Y ahí más que suponer es preguntar, ¿no? ¿Qué pasó por tu mente en este momento? ¿Qué está pasando ahora, no? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué está pasando, no? Y eso ayuda a que la persona se acostumbre a estar haciéndose esa pregunta, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo y qué está pasando? ¿No? Es poner el foco de atención en los procesos internos. Es muy importante herramienta terapéutica, no solo en este enfoque, en todos en realidad, ¿no? O sea, en todos los enfoques psicoterapéuticos actualmente, esta capacidad de estar atenta, atento a lo que está ocurriendo internamente es fundamental, ¿no? O sea, porque es la llave para cualquier otro cambio terapéutico y en sí mismo, el hecho de estar atento, atenta a eso, ya, ya es un elemento de salud mental. Recordemos, y lo vemos ahí, en el DSM-5 viene enunciado, ¿no? El grado de introspección es una variable a tomar en cuenta como, pues, para ver qué posibilidades hay en el diagnóstico, ¿no? Siempre un mayor grado de introspección es un elemento benéfico, es un elemento que va a servir para eh, trabajar cualquier cuestión, ¿no? Para ser más optimista, incluso cualquier diagnóstico, si hay una mejor capacidad de introspección. Pero lo que no dice el DSM-5 es que esta capacidad de introspección se puede aprender, ¿no? Se puede enseñar, se puede transmitir y que de hecho aquí en el enfoque cognitivo-conductual se le da mucho peso a que la persona aprenda a revisar, a ver qué estoy sintiendo y qué está pasando, qué está generando o está reforzando o está acompañando este proceso del sentir, ¿no? Eso es fundamental porque pues va a ayudar muchísimo a que la persona se vaya dando cuenta que no es de a gratis, ¿no? Que su malestar, su disforia, todo esto que está ocurriéndole, no es mala suerte, no es el universo, no es la vida, sino muchas veces son sus esquemas mentales, sus distorsiones cognitivas, las que le están empujando a
pues a llevar, a llegar ahí, ¿no? Entonces, eh, esta es la llave, podríamos decir, para identificar de dónde viene la problemática, ¿no? No es tanto del exterior, ¿no? De lo que ocurre, decíamos, sino es de estas interpretaciones inadecuadas o catastróficas, exageradas, que pues hacen que la persona esté sintiendo como consecuencia una interpretación inadecuada, ¿no? Entonces, esto es como muy importante, aprender ahí a lo largo de la sesión a identificar cuándo la persona tiene afectos y que los va a tener, sobre todo si estamos tocando temas importantes, fundamentales para la vida de la persona, ¿no? Pues obviamente va a sentir en ese momento, cuando se acuerda, cuando evoca, cuando narra, se reexperimentan las emociones negativas, las emociones disfóricas, y entonces es cuando da la oportunidad de revisar, bueno, ¿qué está pasando internamente? ¿Qué es este discurso interno que genera tanta emotividad por ahí? Y aprender a identificar si este discurso está siendo funcional o disfuncional para la persona. Ahora, un poco aquí los pasos, ¿no? Vean que esto es muy de pasos, ¿no? Lo cognitivo-conductual, y esto es una ventaja, ¿no? Para identificar los pensamientos automáticos, bueno, la pregunta básica, ¿qué estaba pasando por su mente en ese momento? ¿Qué está pasando por tu mente en este momento? Esa es como la pregunta clave para empezar a desentrañar todo lo demás, ¿no? Y bueno, ¿cuándo hay que formular esto? Dice, formular esta pregunta en los momentos en que se observe un cambio o una intensificación de los afectos durante la sesión. ¿Qué está pasando por tu mente, no? Si ves que la persona se empieza a sentir cualquier afecto de una manera más intensa, vale la pena la pregunta. Hacer que el paciente describa una situación problemática o un momento en el que experimentó un cambio de los afectos y formular entonces la pregunta básica. También eso se vale, ¿no? Cuando la gente está contando situaciones que transcurrieron a lo largo de la semana o de atrás de su vida, vale mucho la pena esto, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa en tu mente cuando cuentas esto, cuando recuerdas esto? En caso necesario, hacer que el paciente utilice imágenes mentales para describirse la situación específica o al momento con la mayor cantidad de detalles posibles, como si estuviera ocurriendo en el presente y formular. Esto es muy, muy buena técnica, ¿no? Esto se hace también en la psicoterapia Gestalt, por ejemplo, ¿no? Se le pide a la persona que narre el hecho en tiempo presente, como si estuviera ocurriendo aquí y ahora con la mayor cantidad de detalles posible, incluso si le sirve a la persona cerrar los ojos, visualizar que está ahí en la circunstancia, que está ocurriendo esto que ocurrió, que vaya narrando en tiempo presente esto, como si estuviera reocurriendo. Pero el peso, lo diferente, digamos, del enfoque gestáltico y el cognitivo conductual es que el peso acaba de estar en qué estás pensando, qué es lo que estás pensando en este momento, qué es lo que estás pensando mientras está ocurriendo esta circunstancia que me estás narrando. ¿Por qué? Porque en este enfoque lo que está impactando, lo que está empujando determinada respuesta emocional es precisamente esto, lo que estás pensando. Si es necesario, sí prefiere hacer que el paciente dramatice. Esto también se puede hacer en el enfoque cognitivo-conductual, una interacción determinada con el terapeuta y luego formular la pregunta básica. Sí puede hacerse un poco ahí mini drama, un juego de roles. Incluso tú como terapeuta puedes entrar ahí al quite como la otra o alguien que está o algo así, para que la persona vea con más claridad todo este proceso que ocurre en tiempo real, ¿no? Y esto es muy potente en el sentido de que le permite a la persona con mucha claridad percibir y aprender a identificar estos pensamientos automáticos, ¿no? Y claro, en la medida en que se dé ese proceso de identificación, pues vamos, la persona puede irse dando cuenta que hay pensamientos automáticos que repiten, ¿no? Que tienen un mismo matiz, podríamos decir, que van por un mismo rumbo, ¿no? Son pensamientos muchas veces descalificatorios o pensamientos de minusvalía, de baja autoestima, denostativos, en fin, ¿no? Que uno se da cuenta que hay algo que se está repitiendo a uno mismo, a ella misma, a la persona, y que evidentemente está produciendo un cierto estado emocional
que puede ser muchas veces tristeza, frustración, desánimo, indefensión, ¿no? Vamos, todas estas cosas que lo que hacen es, pues, dejar, pues, a la persona en un estado de ánimo bajo, ¿no? Cuyas respuestas también comportamentales van a ser muchas veces poco efectivas, ¿no? Entonces, esto es bien importante. No solamente se puede, y esto lo recalco, preguntar qué pasa por tu mente y ya, sino se puede actuar, se puede usar la imaginación para regresar a la persona a determinada situación concreta o incluso se puede hacer como tipo psicodrama para regresar a la persona a la situación concreta y que sea más fácil este proceso de identificar las ideas irracionales. No sé si esto queda claro, porque esto es bien importante. Eso sí es pregunta, chicos. Me estoy imaginando que la persona cuando a, empieza a darse cuenta de lo que está pensando, creo que, creo que ahí podrían como que caber dos posibilidades, ¿no? Una, que ella misma se dé cuenta de que se está provocando el malestar, de que ella diga, ah, pues las cosas no necesariamente tienen que ser así, Claro. o inclusive uno pueda preguntar, las cosas tienen que ser así. Eh, No sé, pero creo que esto depende también del nivel de cuánto tiempo lleve en proceso, ¿no? Y qué tanto esté como que dispuesta a responsabilizarse, porque creo que el darse cuenta en este caso de tu idea conlleva precisamente que tengas que asumir las consecuencias de que ya te estás dando cuenta y que obviamente que tienes que hacer cambios, ¿no? Para mejorar. Que creo que esto es lo que más cuesta o lo que más me ha costado a mí, supongamos, ver, supongamos ahorita que estoy descubriendo que tengo un verdadero problema con el compromiso, digo, órale, o sea, no, pues estoy bien así sin darme cuenta de que tengo ese problema. Ahora hay ahora hay otro trabajo que resolver. Entonces es como que estos pensamientos automáticos como que se retroalimentan a sí mismos, ¿no? Y como que ya está uno tan acostumbrado, pero que realmente creo que de lo que se trata es que veas que pues, es costumbre, más no es un estado de bienestar lo que está produciendo. Es que de hecho, en realidad, por eso es tan efectivo el proceso terapéutico cognitivo-conductual, porque lo primero que hace es enseñarte a dudar, ¿no? De alguna forma, a ver si esto que estoy viendo, esto que estoy interpretando, si es así. Sobre todo tú te vas a dar cuenta, pues no, claro que no es así, es interpretación, que ese es el aprendizaje, digamos, de base de este enfoque, es decir, nada es como es, todo lo interpretamos. Esa es la premisa básica del enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Es un enfoque kantiano totalmente, digamos, en el sentido de que Kant es justo lo que dice a nivel filosófico. Kant, a ver, las cosas no son interpretaciones. Todo en el mundo es interpretación. Nunca vamos a llegar a la cosa en sí, al nómeno. Estamos atrapados per se, por naturaleza humana, en el mundo del fenómeno, y el fenómeno, la característica del fenómeno es que es algo interpretado por nuestras categorías, ¿no? Ahí, que ya traemos de fábrica. Lo que le agrega, digamos, a esta visión kantiana, el cognitivo conductual es, sí, pero no solamente por las categorías estas de fábrica que ya vienen ahí como el tiempo-espacio, ¿no? Sino que además también nuestros procesos de pensamiento distorsionan lo que percibimos, lo que vivimos en el día a día, y muchas veces esa distorsión es tan significativa, o sea, siempre hay distorsión. Vamos, es imposible no distorsionar la realidad. Si entendemos distorsión como ese efecto que la interpretación genera por sobre aquello que percibimos. Siempre interpretamos, siempre distorsionamos. Solo que hay distorsiones que son mucho peores que otras, ¿no? Y sobre todo hay ciertas distorsiones que nos llevan a sentirnos mal y a responder desde ese estado emocional inadecuado. Y eso es lo que hay que aprender. O sea, ya se sabe que nunca vamos a llegar a una interpretación pura,
como diría Kant, de la cosa en sí, ¿no? Nunca vamos a ver las cosas tal y como son, no. Pero sí podemos generar pautas de interpretación que sean más flexibles y por ende nos generen respuestas emocionales más flexibles también, ¿no? Entonces, el acento está puesto desde el principio en la responsabilidad que yo tengo por sobre esta capacidad interpretativa. Reconocer que estoy interpretando es el primer paso para decir, a ver, las cosas no son como las estoy viendo, ¿no? Ni tan terribles ni tan maravillosas, porque siempre hay un criterio interpretativo. Y por supuesto, lo que tú dices, cuando tú dices es que es interpretación mía, pues entonces mucho de lo que ocurre ya viene o deviene en mi responsabilidad. O sea, ya se vuelve consecuencia del cómo yo estoy interpretando o no. Porque resulta que muchas veces, no, es que nadie quiere compromiso, ¿no? Pues, ¿qué te diré, no? O sea, eso es una interpretación y no puede ser genuina. Nadie quiere compromiso. Ya sabemos que toda generalización deviene en idea irracional. Entonces, habrá quienes sí, habrán que no. ¿Qué pasa ahí? Que yo percibo que nadie quiere compromiso. Ah, esa es otra historia. Y es algo que habría que revisar de dónde viene esa creencia, por ejemplo. Si yo ya identifiqué que es una idea que comúnmente se desencadena y que cuando se genera una serie de respuestas en mí que no necesariamente van a ser funcionales, ¿no? Entonces, esto es bien interesante, ¿no? Porque desde el principio empieza a atacar eso, la terapia cognitivo-conductual. Entonces, desde el principio es una terapia muy de responsabilizar a la persona de lo que ocurre. A ver, ojo, ojo, ¿no? Es que el otro me hizo, es que el otro me dijo, es que, porque así llegamos, ¿no? A terapia. Y dice, espérate. Sí, yo no niego que el otro haya dicho estas cosas, ¿no? No está psicótico. Pero el tema es, ¿las interpretaste bien? O esto que dijo, te lo pudo haber dicho en otro sentido y tú lo interpretaste desde estas experiencias, desde estos aprendizajes, desde estos pensamientos automáticos que llevaron a que tu reacción fuese desproporcionada o inadecuada. Y no sé qué tanto tu reacción desproporcionada e inadecuada, pues generó que la otra persona sí interpretara también lo que tú estabas haciendo y entonces respondiera a su vez y se hiciera un caos. Muchas veces el conflicto humano se desencadena precisamente por estas pautas de interpretación inadecuada, más que porque la gente sea buena, mala en sí, o quiera o no quiera hacerte daño, ¿no? Ujú. Aquí es donde veo que se une muy bien todas estas pautas, estas formas de pensar automáticas con los esquemas, porque ahorita estaba viendo que a mí me está pesando el compromiso porque le estoy encontrando una interpretación a través del esquema de autosacrificio. Entonces, desde ese punto, pues sí es bien pinche el compromiso, pero no creo que eso sea el compromiso. No, claro, si yo interpreto que el compromiso implica cuidar al otro de más, que es un poco sacrificarse, pues ¿quién va a querer compromiso, no? Y yo no voy a querer compromiso tampoco, ¿no? Porque, ay, no, qué flojera comprometerme si voy a tener que estar cuidando todo el tiempo a otra persona, ¿no? Qué cansado, qué agotador. Pero ahí es lo interesante, ¿no? Cómo este pensamiento que es automático está anclado a una idea central que es más fuerte y que tiene que ver con toda una experiencia de vida y un montón de procesos ahí de la infancia seguramente, y que es esta noción de que el amor es o tiene que ver o se constituye en torno al autosacrificio. Claro, ¿no? Si yo lo percibo así, pues ¿quién va a querer amar, no? Qué cansado, qué agotador, qué desgastante. Ahí lo que hay que trabajar no solamente es el pensamiento automático, ¿no? Del compromiso, ¿no? Y qué cansado, sino esta idea que está más, esta creencia central que está más arraigada de el amor necesariamente implica autosacrificio, ¿no? Más bien construir una manera donde el amor implica co-cuidado, ¿no? Sí, claro, te cuido, pero también me cuidas, ¿no? Es precisamente el amor adulto en torno a eso se constituye, al cocuidado, al cuidado mutuo.
Esa es la base del amor adulto, no el sacrificio, ni tampoco el cuídame, 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 ¿no? Que es otra postura también del amor. Es que si alguien me ama, debe aguantarme todo y hacerme todo y estar para mí siempre. Estas ideas que son irracionales, pero que por supuesto al interpretarse así, pues generan que quién vaya a querer estar contigo, ¿no? O tú con quién vayas a querer estar. Se vuelve el amor como un hecho agotador, e incluso a lo que dices, ay, no, yo no quiero amor en mi vida, yo no quiero compromiso, yo no quiero a nadie ni nada, porque, ay, qué sufrimiento, ¿no? Cuando en realidad, pues, hay tantas formas de amar como interpretaciones posibles de esto, ¿no? Y hay que buscar la que sea más funcional para cada uno, para cada una. No, a mí me parece que es funcional está el co-cuidado, pero a lo mejor alguien llega a otra que es incluso más funcional para él o para ella y dices, ah, perfecto, ¿no? De eso se trata, ¿no? Más que de asumir pasivamente que estos aprendizajes que tuvimos en la infancia son las únicas formas posibles, por ejemplo, en este caso, de amar, de amarnos, ¿no? Que ese es el gran problema, ¿no? Eso es, si lo ves desde otros enfoques, ¿no? Por ejemplo, desde el sistémico, las lealtades familiares son justamente esto, esta serie de pensamientos automáticos que están arraigados en una creencia central que fueron heredados por tus pautas familiares y que tú repites acríticamente, sin darte cuenta, por supuesto, como pensamientos automáticos y que te llevan pues a vivir y a repetir relaciones, formas, maneras de vivir que vienen de ahí atrás, ¿no? Claro, o sea, pues si estoy usando los mismos esquemas cognitivos que mis ancestros, lo más seguro es que obtenga en la vida consecuencias similares a las de mis ancestros, que se repitan intergeneracionalmente patrones. Eso es básicamente si lo que ves la psicogenealogía, ¿no? El estudio de esos patrones intergeneracionales que se están repitiendo, pero en el caso cognitivo-conductual no es que se les niegue, es que se les da la explicación. Pues sí, claro, los aprendiste, los crees y vives en función de esa interpretación, claro que te terminan pasando cosas muy parecidas. No tiene nada que ver ni lo místico, ni lo mágico, ni ¿cómo se llama eh, campo? ¿Cómo le llama? Se me fue el nombre ahorita, en esto de la psicogenealogía, de esto ay, no sé, como campo de energía, casi, casi, es que entramos ahí, Ujú. entonces. No me acuerdo, tiene su nombre, ahorita se me va a acordar. Pero Rupert Sheldrake le da el nombre a este, pero me acuerdo del autor, pero no me acuerdo el nombre que le da esto, pero bueno, ahorita me voy a acordar ay, sí, es casi casi un campo cuántico, ¿no? No, pues es muy simple, mucho más sencilla la explicación de este lado. Sí, sí, pues crees que esto va a pasar y pasa, no porque pase, sino porque tú lo interpretas así. Y también porque uno le pone todos los ingredientes para preparar la misma sopa. Sí, exactamente. Entonces es muy difícil que ocurran cosas distintas si yo estoy ahí incidiendo para que yo vea que esto va a pasar, ¿no? Sí, sí, yo tengo una creencia firme en que algo va a ocurrir, pues lo más seguro es que ocurra. No es tanto porque sea una cuestión mística de fe o psicomágica, es simple y sencillamente porque voy a interpretar todo esto en función de esa creencia y voy a reaccionar además como si esa creencia es la adecuada y por supuesto que es muy probable que esto que estoy creyendo termine ocurriendo. Sí, eso no es ni magia, ni esto de un campo ahí de energía, que es simple y sencillamente el resultado de las interpretaciones, ¿no? Sí, claro, los pensamientos y por supuesto que cambian la realidad, ¿no? Esa es su Profe, función. supongamos un Ujú. pensamiento automático ya identificado, ya hecho como quien dice consciente por la persona, que ya detecta cuando, o sea, cuando se hace presente, eh, más o menos como qué tiempo le lleva a la persona como para que ya ella misma pueda como crear otro resultado o ver o encontrar otra solución, o no sé, como qué tiempo le lleva para que la persona pueda hacer un cambio y que note que realmente en su vida sí este pensamiento ya no está de tal forma y que no ha regresado, porque me imagino que como es un hábito que está, a veces aunque vayamos en el aprendizaje continuo, hay recaídas, ¿no? Que nos vuelven como que a dejar en la posibilidad de volver a estar repitiendo el pensamiento, aunque digamos que ya no lo estamos haciendo.
Ahí va a depender mucho de un factor. Digamos que podríamos dividir los pensamientos en dos tipos, lo egodistónico y lo egosintónico. Lo egodistónico es el más fácil de cambiar porque es cuando de pronto te sale un pensamiento y dices, no, esto no. Tú mismo dices, algo está mal acá. Y ese es como el que es muy rápido, porque en cuanto lo identificas, si tú aprendes esto, dices, ah, ya vi, va. O pues dices, no, pues esto no es cierto ya. Es mucho más fácil de cambiar el pensamiento egoístónico. Dices, ah, ya me di cuenta que esto está pendejo, en pocas palabras, ya. ¿Cuándo es difícil? Cuando el pensamiento es egosintónico, es decir, cuando está encadenado con creencias centrales más que intermedias, o sea, que ha sido algo muy parte de tu proceso de aprendizaje, que está muy arraigado muchas veces en tempranas relaciones, en tempranas lealtades. Y es cuando va a reaparecer, evidentemente, ahí ese pensamiento automático va a estar ahí como crónicamente presente y es más difícil cambiarlo. Ahí más que extinguir el pensamiento en un primer paso es cuestionar el pensamiento. O sea, como el primer paso ahí es, a ver, esto que das, porque el problema del pensamiento automático es que ni siquiera lo reflexionas. No digamos cuestionarlo, ¿no? O sea, ni siquiera te das cuenta. Primer paso, por eso es tan importante identificarlo para aprender a decir, a ver, espérame, esto sí sí está ahí, ya me di cuenta que hay un pensamiento. En segundo lugar, ¿y esto sí o no? ¿Es válido o no? ¿Está siendo adecuado o no? Y claro, cuando te dices no está siendo adecuado, es cuando es posible sustituir ese pensamiento automático por uno que sea más flexible, que sea más adecuado a lo que en realidad está ocurriendo. Ese proceso de sustitución es el que necesitamos aprender, más que evitar que el pensamiento automático ocurra, porque eso realmente no se va a poder cuando está muy arraigado a estos sistemas de creencias centrales. Va a estar llegando, va a estar llegando. Y tu trabajo es, no, voy, no debo pensar eso, es, a ver, ¿no? Esto que estoy pensando, ¿cómo lo cambio por algo que sea más adecuado, más flexible, más adulto, ¿no? También a la situación que estoy viviendo? Y cuando logras hacer el cambio, pues evidentemente te das cuenta que la nueva pauta de interpretación, si es más flexible, genera estados emocionales y comportamentales más funcionales. Y esa misma funcionalidad lo que va a hacer es reforzar que empieces a gradualmente cambiar el pensamiento automático disfuncional por uno más flexible y funcional. No sé si esto se entiende. Sí, esto es como que ahorita encontré como que mi idea central, ¿no? Que mi creencia central en el hecho de todo esto que digo, y es creo que yo pensaba que solo me pueden querer si cuido, porque de alguna de otra forma siempre he detectado que ahora es más consciente que antes, que mis papás tienen una parte de niños que necesitan ser cuidados. Entonces, esta es algo con lo que he aprendido a vivir y me doy cuenta que inclusive las personas con las que me llevo son mucho más jóvenes que yo, porque dentro de mi sistema, alguien más joven sería alguien más niño y a los niños hay que cuidarlos. Claro, Entonces, eso es como que digo, ah, pero esto de ver que, bueno, yo también necesito ser cuidado, aunque sea adulto, no está alejado de que yo pueda ser cuidado. Entonces las relaciones que yo empiece a establecer tienen que ser como que mutuas, ¿no? O sea, puedo dar, pero también puedo recibir, que recibir es lo que realmente me costaba mucho, me cuesta todavía. claro, porque no está dentro del sistema de creencias, no está arraigado en eso, el aprendizaje no fue para que te amen, debes de ser cuidado y cuidar, ¿no? El aprendizaje fue para que me amen, debo de cuidar, y es más, se vuelve una condicional, solamente si soy capaz de cuidar, me van a amar. Y claro, ¿no? Si yo creo eso, pues el resultado es que pues todo el tiempo estoy cuidando a la gente con tal de que me amen. ¿Por qué? Porque el amor es algo de lo que no podemos prescindir como especie. Aunque yo diga, ah, no, el amor no me interesa. Es claro que por supuesto que sí, ¿no? A lo mejor le cambio el nombre, por ahí me acuerdo, tengo un paciente relativamente nuevo que dice, no, es que yo no creo en el amor, ¿no? El amor no existe. Yo, "Ah, perfecto, ¿no?". Entonces, ya platicando con él, pues lo que él dice que el amor no existe, pues es el amor romántico. Yo, pues sí, claro que no existe, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en eso, ¿no? Pero entonces él dice, no, las relaciones son de conveniencia. Pareciera entonces, ay, que es alguien interesado, egomaniático, narcisista. No, pues es de conveniencia porque es conveniente, te cuido, me cuidas. Entonces dices, sí, claro, no importa el nombre que le pongas,
Yo le llamo amor adulto a eso, ¿no? Si tú le quieres llamar conveniencia, no importa, ¿no? El tema es esto, ¿no? Cómo esa interpretación es más saludable que esta otra de, el amor es sacrificio, ¿no? Que eso es lo que está detrás, por ejemplo, de muchas de estas ideas románticas que hay en torno a las relaciones amorosas y sobre todo las de pareja, aunque no exclusivamente, también muchas veces las de hijos y las de familia están ahí regadas con la salsa autosacrificio y, híjole, terminan siendo muchas veces muy dolorosas, porque además hay un juego, ¿no? Y seguramente ya te diste cuenta, es si yo me sacrifico por ti, eso genera una deuda porque me estoy sacrificando. Y ese es el truco. Mucho la relación en México, sobre todo, no exclusivamente, pero la relación de amor materno está estructurado mucho desde esta creencia, la madre abnegada que se sacrifica por sus hijos, pero claro, eso genera una deuda eterna de los hijos hacia la madre que se sacrificó. Y luego juega ese juego, ¿no? Tiene unas consecuencias devastadoras, ¿no? Intergeneracionalmente las ha tenido, las sigue teniendo y las seguirá teniendo en tanto no se modifique esa creencia central que, si lo vemos en términos junguianos, es un arquetipo porque es una creencia colectiva que está muy arraigada de que realmente el amor está, y sobre todo el amor materno está ligado al sacrificio, al autosacrificio. Hola, mi amor. Entonces, pues precisamente por eso la importancia de empezar a identificar esos pensamientos y lo que dices, no se va a cambiar de la noche a la mañana, no es así, ya no, ya me di cuenta, ya desaparece. No, va a estar ahí. ¿Por qué? Porque está conectado con una creencia central. Y al estar conectado con esa creencia central, pues es bien difícil que de la noche a la mañana desaparezca. Digo, algunos sí, algunos, cuando uno se da cuenta, hay pensamientos que son como muy así, y dices, no, sí, ya me di cuenta y ya. Con identificarlo se quita muchas veces. Porque no son arraigados muchas veces una creencia central, ¿no? Son cosas como ahí aprendidas, ahí tienes, te voy a dar tu jarabe. ¿Y jarabe feo? Jarabe feo. Ay, no. No digas que es feo, la interpretación es todo, hijo. Tú di el A jarabe mí me encantan los jarabes. Son deliciosos los jarabes. No, es jarabe No, de verdad, a mí me encantan los jarabes. porque ¿De verdad te encantan los jarabes? Sí, siempre me han gustado los de tos, inclusive calcigenol, no sé, un montón de cosas que eran así. Emulsión de Scott, tan rica que es. Ah, ay, sí, sabe rico. Bueno, a Derek le gustaba la emulsión de Scott porque le gusta el pescado y como sabe a pescado esa cosa, le gustaba. Bueno, no pienso en pescado y me gusta. yo sí pienso en pescado. Pero bueno. Bueno, vamos a ver un video para reforzar un poquito esta parte. Y lo platicamos. Hola, mi nombre es Adriana Soto. Soy la directora de Progresos. El día de hoy voy a explicar un poco qué son los pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos son uno de los ejes principales de la terapia cognitivo-conductual y es uno de los puntos más fundamentales acerca del entendimiento de esta técnica y del éxito en la misma. Para poder ejemplificar un poco esto, voy a hacer la metáfora de un árbol. Un árbol tiene raíces, tiene un tronco y tiene unos frutos. Los pensamientos automáticos son como estos frutos. Son esas ideas que usted tiene frente a determinadas situaciones. Cuando usted tiene un pensamiento automático, generalmente después de él, usted tiene una emoción usualmente negativa. Posterior a ello, usted genera una acción de acuerdo a la percepción que usted tuvo sobre el pensamiento automático en cuestión. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que usted tiene su pareja y usted le escribe un mensaje de WhatsApp. Hola mi amor, ¿cómo estás? Y salen los dos chulitos azules. O sea que su pareja lo vio. Pasan los minutos, las horas quizás y él no le contesta. Y usted ha visto que está en línea. Pensamiento automático. Me dejó en visto, seguramente está hablando con otra persona, yo no soy importante para él,
Por eso él prefiere hacer otras cosas que responderme. A otras personas sí le responde, a mí no, ¿sí? Esta situación genera varios pensamientos automáticos. Si volvemos a nuestro ejemplo del árbol, este pensamiento automático es el fruto. Pero ¿de dónde viene? Vamos ahora a las raíces. Las raíces son algo que se llaman creencias. Las creencias generalmente son representaciones que nosotros tenemos de larga data, usualmente de nuestra infancia, adolescencia o relaciones tempranas. La creencia es algo mucho más duro, más fuerte. Son las raíces del árbol. Son posiblemente situaciones derivadas de la infancia, de la adolescencia y de las relaciones tempranas. En nuestro ejemplo, las creencias de base o las raíces están de pronto un poco relacionadas con cosas más profundas, como por ejemplo, a mí nadie me toma en cuenta, a mí nadie me responde, yo no soy importante para la gente. Esa creencia entonces ante una situación tan casual, tan cotidiana como un mensaje vía WhatsApp, se deriva en un pensamiento automático como los que mencionamos anteriormente. Continuando con el ejemplo de nuestro árbol, este árbol tiene un tronco. Este tronco dentro de la terapia cognitivo-conductual se llama estrategias compensatorias. Hay 3 estrategias compensatorias que hay que tener en cuenta: mantenimiento, oposición y evitación. El mantenimiento de cierta forma son actitudes que nosotros mismos buscamos para perpetuar la creencia. Por ejemplo, relacionarnos con personas que poca atención nos tienen o que de pronto no les agradamos del todo, para que esas personas nos rechacen y poder decir, si ves, nadie me quiere. Entonces la creencia se reafirma. La evitación es una forma en que nosotros evitamos que eso suceda. Entonces yo no entro en contacto con la gente, no me relaciono con la gente, porque de esa manera evito que las personas me rechacen. Sin embargo, al yo no tener ese contacto con la gente, de cierta forma tampoco me siento amado o apreciado, y esa evitación, aunque me evita tener esa confrontación con mi creencia, de cierta manera también la reafirma, porque al estar solo implica nadie me quiere, no soy importante para nadie. Y la última estrategia de compensación, que es la oposición, básicamente intenta hacer todo lo contrario. Por ejemplo, ser muy meloso, muy cariñoso, de cierta manera evitar que suceda eso a lo que yo tanto le temo, que es el rechazo. Muchas veces el problema es que al tratar de oponerme, termino inevitablemente volviendo a que ella ocurra. Todos estos elementos, pensamientos automáticos, creencias, estrategias de compensación, son los que permiten alimentar este árbol, que de cierta forma repercute en nuestros malos sentimientos, pensamientos y emociones del día a día. Muchísimas gracias. Ok, pues eso un poco para ir como reforzando esto que decíamos, tanto de los pensamientos automáticos como de las creencias intermedias centrales y esta conexión. Y reforzando un poco esto, precisamente por eso los pensamientos automáticos son también la llave, porque como están conectados con las creencias centrales, son lo que nos va a ir permitiendo identificar, ver cuando se están presentando precisamente creencias centrales, ¿no? Entonces, decíamos, mucho del trabajo terapéutico que se va a ir haciendo en las primeras sesiones tiene que ver con precisamente facilitar la toma de conciencia y darse cuenta de estas ideas irracionales, en primer lugar, para empezar a identificarlas, para empezar a darse cuenta que son irracionales, ¿no? Y empezar a también al mismo tiempo asumir la responsabilidad que tengo de mis interpretaciones. Soy responsable de mis interpretaciones, podríamos decir que es la máxima del enfoque cognitivo-conductual. Soy responsable en primer lugar de mis interpretaciones y desde ahí esa responsabilidad me va a permitir pues desplazar el eje del cambio de fuera hacia adentro, ¿no? Esto está muy ligado con lo que Rogers plantea, en tanto el locus de control sea externo, pues es muy difícil, ¿no? Vivir de una manera más saludable así,
porque estoy dependiendo más bien de los otros, las otras. Quiero que el otro, la otra cambie y entonces voy a cambiar yo. Y aquí el juego es al revés, pues eso no ocurre. Lo primero es el cambio interno y es el cambio de las interpretaciones. Y claro, cuando la interpretación cambia, el mundo cambia. Eso es un hecho. A medida en que la gente interpreta y se da cuenta que esa interpretación viene de sus experiencias, de sus aprendizajes, muchas veces de sus traumas, pues eso le ayuda mucho como a ir cambiando rápidamente estas cuestiones, ¿no? Por ahí. Y bueno, ¿qué es lo que puede ayudar a identificar los pensamientos automáticos en una situación específica? Es decir, en lo que estamos ocurriendo, está ocurriendo cotidianamente, ¿no? Esto es bien importante, son las preguntas clave que como terapeuta le vas a hacer y nos vamos a hacer. También es esto, ¿no? Igual que cualquier otro modelo, es muy importante que nosotros mismas revisemos, pues, cómo estamos en ese sentido. Pregunta clave, ¿qué está pasando por tu mente en este momento? Es como cada vez que detectamos una emoción intensa, una emoción que salta, es muy importante, bueno, ¿y qué está pasando por mi mente en este momento? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es el pensamiento automático? ¿Cómo te sientes? Muchas veces ayuda esto, ¿no? Porque a veces la gente no identifica directamente el pensamiento, es más fácil identificar la emoción que salta. Ay, me sentí enojado, ay, me sentí irritado, ay, me sentí triste, ay, me sentí apesadumbrado, lo que sea. Y entonces eso lleva a la primera pregunta, ¿qué está pasando por tu mente en este momento? Cuando la gente está como muy bloqueada, digamos, ¿se acuerdan? No sé si lo hayan visto, creo que sí, el ciclo de la experiencia de la Gestalt, que hay muchas veces dice hay un bloqueo entre la sensación y la percepción, ¿ok? Esto ayuda también ahí, el dónde se siente la emoción de escribir y profundizar, porque a veces esto primero, ¿no? El que está pasando por tu mente no está muy claro. Cuando esto no está muy claro, la pregunta es, ¿cómo te sientes? ¿Dónde sientes esta emoción de escribir y profundizar en la emoción? Incluso físicamente, ¿no? Pues siento algo en el estómago, como un vacío y es así, como incómodo, se siente como algo oscuro y como un peso. Ah, ok. Eso va a ayudar al ponerle nombre al sentimiento, ¿no? Ay, me siento angustiado, ¿no? Ok. ¿Y qué pasa por tu mente en el momento en el que sientes angustiado? Ah, ok, no sé, estoy pensando en que no me va a ir bien en el examen de mañana, es un ejemplo. Ok, eso es lo que importa, ¿no? Y la otra pregunta que es clave es, ¿imaginabas algo mientras ocurría el pensamiento? Recordemos que hay quien de pronto nos construimos películas mentales, ¿no? O sea, no solamente es pensar algo, es toda una trama que se desarrolla ahí en el trasfondo de nuestro pensamiento, muchas veces catastrófica, muchas veces terrible, aunque no esté ocurriendo nada, pero como ya me enganché con esa película mental, híjole, se desencadenan un montón de emociones, sentimientos, sensaciones, ideas y demás, solamente con el imaginar lo que esta película mental que está ocurriendo ahí. A partir de un pensamiento automático, muchas veces se desencadena toda una película mental que suele ser de contenido nefasto, catastrófico o inadecuado muchas veces. Y claro, con la consiguiente entrada en juego de todo el aspecto emocional, sentimental, que puede, vamos, hacernos sentir terriblemente angustiados, puede darnos un ataque de pánico solamente con esta imaginación, o puede hacernos sentir completamente a oscuras, deprimidas, deprimidos, ¿no? En fin, puede generar una serie de respuestas bien disfuncionales, ¿no? Y bueno, estos mismos pensamientos que, vamos, se usan durante, estas mismas preguntas, perdón, que se usan durante la sesión, es muy importante que se las lleven claro para hacerlas de tarea, ¿no? Que aprenda a ir identificando precisamente esto en su propio día a día, ¿no? Esto es como de las primeras tareas que hay que dejar de cajón, podríamos decir, en el enfoque cognitivo-conductual, es esta de ir identificando el momento a momento de los pensamientos automáticos. Y claro, esto mismo va ligado a la introspección, a la autoexploración, porque es no solamente el pensamiento, el cómo me siento, la emoción, cómo es, la imaginación de lo que ocurre mientras ocurre el pensamiento automático, todo eso ayuda muchísimo a la gente a clarificar. Y una de las tareas básicas en ese sentido,
para dejarla es que la gente escriba esto, ¿no? En pocas líneas, ¿no? Que tenga ahí alguna libretita que se lleve para hacer estas cosas y que siempre que pase algo, una emoción intensa, positiva o negativa, aunque las más de las veces seamos realistas, lo que va a predominar son emociones negativas, por eso la gente llega a procesos terapéuticos, pues que la registre y que registre esto, ¿no? Que aprenda a hacer ese proceso de estar al pendiente, de anotarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que se va a trabajar muchas veces en las primeras sesiones, ¿no? Enseñarle a la gente a identificar el pensamiento automático y a desconfiar, hasta cierto punto a cuestionarle, también va a ser muy útil precisamente pues, por todo esto, ¿no? Que le está originando el pensamiento automático, ¿no? Pues no sé si haya dudas hasta el momento. ¿No? ¿Todo claro por ahí, chicos, chicas? Y bueno, reforzando toda esta parte de la identificación, ¿no? Si describir una situación que ocurrió de pronto no basta, porque a veces sí está como muy bloqueado ese proceso de darme cuenta, de autoexplorar. No es raro si tomamos en cuenta que para muchas personas este ir hacia adentro es algo que no están acostumbradas, ¿no? Rogers lo explica muy bien, ¿no? La gente estamos más acostumbrados a ver hacia afuera que a ver hacia adentro, ¿no? A estar centrados en las respuestas de los demás más que en lo mío. Muchas veces rehuimos las sensaciones internas, nos da miedo entrarle acá adentro y eso mismo hace que nos mantengamos alejados. Entonces, muchas veces, aunque la gente platique acerca de lo que le ocurre, le cuesta trabajo profundizar en las respuestas internas, ¿no? En lo que siente y en lo que piensa, eso que está ahí muy importante. Ahí es donde la imaginería de la que hablábamos hace rato tiene un papel importante en el proceso terapéutico, porque le podemos pedir a la persona que imagine la situación como si estuviese ocurriendo de nuevo. O sea, nos cuenta algo que ocurrió, pero cuando le preguntas, bueno, ¿y qué estabas pensando en ese momento? No sé, es que no sé, no es el típico, no sé. Aunque le dices, no, algo debe haber, no sé. Ok, entonces ahí, cuando hay ese bloqueo, digamos, lo que sirve es estos ejercicios de imaginación. Bueno, imagina que estás aquí de nuevo en la situación y hacer el ejercicio, pues, tipo, ¿no? Así, bueno, ¿y cómo estás vestido? ¿Qué hora es? ¿Cómo está el día? ¿Qué te rodea? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Qué objetos ves? Regresarlo a la situación, reconectar y que te lo narre en tiempo presente y que incluya todos los detalles que pueda. Si se le va, es que cuando se le va el pasado, dilo en presente, ¿no? Ese mismo decirlo en presente, con los ojos cerrados, muchas veces ayuda a reconectar y es ahí cuando al reexperimentar la situación, puede uno preguntar, ¿qué estás pensando? Y entonces ahí el pensamiento automático puede estar ahí, ¿no? Y esto de recrear la situación también puede ser, ¿no? O sea, el terapeuta puede jugar el rol de alguien más, nada, pues estaba yo con mi pareja, con mi familia, con mi hijo, con mi hija, bueno, yo soy el rol, no, nada más explica más el parámetro que pasó para que podamos como recrearlo y entonces el pensamiento, esto funciona muy bien, por ejemplo, en terapia de pareja. Cuando alguien en terapia de pareja llega, es que nos peleamos y pasó esto. Muchas veces sirve recrear la situación. A ver, regresense, ¿no? Y es como, reactúen, revivan lo que estaba ocurriendo. Nada más que ahora, con esta intervención de, ¿y qué están pensando? ¿Qué pensamiento automático se genera cuando ocurre esto? Porque eso también en pareja ayuda muchísimo a clarificar por qué la gente se enojó. Porque lo que ven en vivo y en directo a todo color, las interpretaciones, ¿no? Y entonces, cuando uno ve sus interpretaciones en relación de pareja, se da cuenta que dice uno, ay Dios, qué metidas de patada, pues, ¿no? Porque generalmente interpretamos mal al otro, a la otra, y también la otra parte se da cuenta de cómo mal interpreta y cómo está en juego toda esa pauta interpretativa, que muchas veces es lo que está detrás de los conflictos más fuertes, más que lo que en realidad está ocurriendo, ¿no? Entonces, estos son herramientas que están permitiendo, en primer lugar, el paso primero, el paso clave para cualquier proceso de cambio es
identifica los pensamientos automáticos, ¿no? Gradualmente, no a la primera, pero gradualmente vas a ir viendo cuáles son los sistemas de creencias intermedios y centrales. ¿Por qué? Porque te vas a estar dando cuenta que son tópicos que se repiten, que pensamientos automáticos giran en torno a ciertas situaciones concretas en la vida. Y es ahí donde tú dices, ahí está la conexión con la creencia intermedia o la creencia central, ¿no? Y que ya están ligados más sobre todo a la historia de vida, a tempranas experiencias o a situaciones traumáticas, a figuras significativas, a identificaciones con el otro o la otra, porque muchas veces ni siquiera es que no es que me hayan dicho, piénsalo así, es que lo vi así en la relación con mi familia, así se llevaba mi papá, mi mamá, así se llevaban estas figuras que fueron importantes para mí, y yo adopté esas creencias, ni siquiera me las tuvieron que decir, o es más, ni siquiera estoy seguro que ellos las creyeran, yo interpreté que eso creían en función de lo que vi y me lo compré. Eso también ayuda como para ya posteriormente cuando se empieza a trabajar con las creencias, y claro, ya cuando identificas la creencia es mucho más fácil, ¿no? Porque ahí sí ya sé dónde viene el pensamiento, ya sé con qué está atrás relacionado, ya vi de dónde viene, ya vi por dónde va, y ya sé que toca empezar a transformar estas creencias en otras más flexibles. ¿Cuál es la diferencia central entre una idea irracional, una distorsión cognitiva y un pensamiento más adecuado? La flexibilidad. El pensamiento adecuado toma la forma de hipótesis. Puede ser, a lo mejor, tal vez esto pudo haber sido lo que está pasando, o muchas veces, pues no sé. O sea, la gente hizo esto y no sé por qué lo hizo, ¿no? No, a menos que yo vaya y pregunte, tendré una respuesta medianamente creíble, ¿no? De las razones, porque si yo le juego al adivino de mental de las razones y de esto, pues termino interpretando generalmente desde mis creencias, desde estas pautas de interpretación, que muchas de ellas son negativas y disfuncionales, y pues refuerzo todo esto, ¿no? Entonces es aprender a desconfiar hasta cierto punto de estas creencias y de estas ideas y de estos pensamientos, para aprender a no sobrereaccionar, porque el mayor problema en proceso terapéutico son las sobrereacciones. La gente reacciona como si esto que creyera fuese verdad. Y evidentemente el tema es que muchas veces no lo es. Y si lo pones en duda, simple y sencillamente con ponerlo en duda, pues ya no reaccionas igual. Si aprendes a sustituir el pensamiento automático por algo más flexible, por algo que toma la forma de una hipótesis, de algo tentativo que puede o no puede ser, pues eso ya te da una ventaja a la hora de responder, ¿no? Y claro, muchas veces te das cuenta, no, claro que no es así, nada más viene de mi creencia, que eso ya en un plano más, digamos, más avanzado del proceso terapéutico, cuando ya la gente ubicó sus creencias, muchas veces, ya sé que viene de mi creencia, ya sé que ni tiene nada que ver con el que está ahí enfrente mío, ¿no? Es totalmente proyección, diría por ahí, en modelos psicodinámicos. Sí, claro, una proyección es eso, ¿no? Un pensamiento automático que le estoy colgando al otro y que viene de mis creencias. Les digo, no están peleados los modelos terapéuticos, en realidad lo que utilizan muchas veces son metodologías y categorías distintas para nombrar cosas que en realidad son muy similares o son lo mismo, ¿no? Y que en ese sentido, pues te das cuenta, no está peleado el enfoque cognitivo-conductual con otros modelos. Digo, sobre todo ahorita que lo vemos todo esto, les recordará mucho el trabajo terapéutico en Gestalt, que se trabaja en tiempo presente, se trabaja con imaginería, se trabaja mucho el darse cuenta, ¿sí? Nada más que aquí todo el peso está más centrado en el reconocer los pensamientos automáticos para poder reconocer después las creencias intermedias y las centrales. ¿Dudas? No, más que dudas, un comentario. ¿Cómo me recuerda también a todo esto de, bien lo dijo ya usted, de los arquetipos? Estar trabajando con Jung y estas ideas por las cuales se rige el ser humano, ¿no? Y las máscaras que se pone, muchas veces son estas cosas también de nuestras creencias centrales. Creo que, creo que se unen mucho, tienen mucho que ver, y es una forma de ver la terapia como algo que precisamente es algo que a veces, no sé si está, no se aplica bien o yo no lo he visto en el humanismo,
de que se le deja a la persona que ella misma vaya como que descubriendo, pero yo siento que es necesario esta parte del andamiaje, ¿no? Que te muestren qué formas, y no porque te digan que hay un esquema, o sea, significa que ya te están diciendo que te lo tienes que comprar. Y otra cosa es que este esquema ha sido como el resultado de varios estudios de ver las tendencias o los arquetipos que están funcionando en la sociedad y que pues somos seres sociables que pues aprendimos de allí, ¿no? Entonces son las formas que estamos repitiendo y que de alguna de otra forma creo que con esto de la terapia narrativa también nos da la posibilidad de poder reescribir nuestra propia historia. Creo que es a veces lo que en estas lealtades, estas creencias, pensamos que hacer una vida distinta a la que nos enseñaron parece que atentar en contra de, ¿no? Cuando ni siquiera el significado de las propias palabras con las que nos condicionaron puedan tener el mismo peso para bien quien nos la enseñó que para nosotros que las estamos interpretando. Sí, es que realmente se puede conectar muy bien este enfoque con otros, ¿no? Como dices, ¿no? Si lo conectas con Jung, pues por ejemplo, ¿no? Esto de los esquemas es el equivalente a los complejos junguianos, ¿no? Porque los arquetipos, digamos que son como estos complejos culturales, ¿no? O sea, Ujú, son creencias que no solamente pertenecen a un individuo, sino a una colectividad. Jung de alguna forma cae un poco en el rollo esotérico al decir es que se heredan casi, casi eh, mágicamente, ¿no? ujú, Y en realidad aquí la experiencia, en lo cognitivo-conductual es, pues no hace falta llegar a eso, ¿no? O sea, se heredan simple y sencillamente, pues porque es lo que la gente cree. Y de niños, niñas, somos una esponjita que absorbemos estas creencias que nos rodean. Y entonces, si están ahí, nos las apropiamos, no por un acto mágico, sino simple y sencillamente porque estaban ahí. Y cuando somos infantes, no tenemos todavía organizados estos filtros interpretativos, ¿no? Estos sistemas de creencias, estos pensamientos automáticos, son necesarios, es importantísimo, ¿no? No podríamos estar sin ellos. Estas pautas interpretativas lo que nos proveen es básicamente esa información fundamental para vivir, ¿no? Para reaccionar, para saber qué hacer ante determinadas situaciones. De ahí que cuando seamos pequeños, pequeñas, sea tan evidente, ¿no? El asunto. A ver, permíteme, voy a contestar una llamadita. Perdón. Entonces, les decía, ¿no? Es en ese sentido, más que verlo como mágico, pues son aprendidos, ¿no? Claro, a nivel cultural existen arquetipos porque son creencias que están muy arraigadas en formas culturales. En México, esto que platicaba hace rato es un ejemplo de un arquetipo. La idea de la madre y el autosacrificio y la abnegación van muy aparejados y es tan compartida la creencia por el mayor porcentaje de la población. No hubo una época en la que fue tan compartida, precisamente ahorita la crisis de alguna forma que están viviendo las formas de organización social en México es la crisis de ese sistema de valores, de esos arquetipos, ¿no? O sea, el arquetipo de madre está siendo cuestionado, debatido, atacado, pues por toda esta, es el movimiento feminista en primer lugar, pero pues por todos los cambios intergeneracionales que están tocando vivir. Y obviamente ahí hay toda una lucha entre el arquetipo y las nuevas formas de organización social. Pero claro, ¿no? Como está ahí presente en las creencias populares, es mucho más fácil que las adoptemos. Hay otras creencias que son más bien personales, que tienen que ver con ciertos entornos familiares más concretos, que eso es lo que Jung llama complejos, ¿no? Los complejos sí tienen que ver con la experiencia personal directa. Y claro, esos son los que diríamos son los esquemas, ¿no? Realmente, ¿no? Los complejos y los esquemas, los Jung, están hablando de lo mismo. Digo, y a mí me parece genial que sí, bueno, se pronuncia igual aunque uno sea norteamericano y el otro, este, eh, ¿es qué? Suizo, alemán, bueno, ahí
un poco su nacionalidad es media rara porque todavía no estaba, creo que cuando nació todavía era el imperio austrohúngaro y luego se volvió a Alemania, bueno, en fin, no me acuerdo ahorita. Pero el chiste es que, de todas formas, llegan a lo mismo, ¿no? Llegan a una idea muy similar en cuanto a la importancia que tienen estos elementos que subyacen a la personalidad y que condicionan formas típicas de reaccionar, interpretaciones, vamos, que están ahí ancladas y que van a salir, suscitarse cada vez que algo ocurre y por supuesto en ese suscitarse pues van a reactivar el esquema, van a reactivar el complejo y van a hacer que la gente reaccione disfuncionalmente. Entonces, ahí nos damos cuenta que se parecen los dos abordajes. Y bueno, un poco lo que decías, de hecho Jung es terapeuta centrado en la persona de origen y él lo que le critica es que es demasiado laxo el modelo, demasiado flojo, ¿no? O sea, es como mucho dejarlo a la deriva de la persona. Y él dice, ¿no? Señalar los esquemas no significa imponerle a la persona, ¿no? Es que así esto tiene, si es como una etiqueta diagnóstica que ya le va a llevar de por vida, sino más bien es que la misma persona se va a ir dando cuenta, o sea, a partir de estudiar los pensamientos automáticos y estas formas de reacción típicas, conjuntamente, ¿no? El trabajo terapéutico con la persona y el terapeuta va a permitir como identificar y decir, ah, mira, pareciera que este es el esquema, ¿no? Pareciera que tiene que ver con el abandono, con la falta de cuidado, con pautas de abuso, o falta de límites, o falta de espontaneidad y juego y capacidad lúdica, ok, que son las necesidades básicas de las que Jung habla, ¿no? Estas 5, ¿no? Y que cuando se frustran van a generar que se gesten estos esquemas que luego van a reaparecer en la vida cotidiana como los complejos junguianos y que van a tomar posesión momentáneamente del individuo, que eso es lo que dice Carl Gustav Jung, ¿no? Para distinguirlo de Jeffrey Jung. Carl Gustav Jung es lo que dice, ¿no? Un complejo en determinados momentos toma el control y en esos momentos que toma el control es cuando generalmente termina siendo caótica la respuesta emocional de la persona, porque el complejo es como algo que está apartado del resto de la personalidad, no está bien integrado, dice Jung. Y al estar desintegrado, cuando el complejo toma posesión, hace un desastre. Y es un poco lo que pasa igualmente con el esquema. Lo que dice Jeffrey Jung es, no todo el tiempo el esquema está funcionando, seríamos totalmente disfuncionales. Hay situaciones puntuales, concretas, que desencadenan que se active el esquema y es cuando esta serie de pensamientos automáticos se activan y cuando la gente reacciona de maneras y pautas que son luego bien disfuncionales. Entre más esquemas tengas, entre más complejos tengas, diría Carl Gustav Jung, pues más probable es que tu vida se vuelva disfuncional. Ir trabajando con estas pautas, ir dándose cuenta que las tienes en primer lugar e ir modificándolas, pues te va a permitir integrar mejor tu personalidad, de ser como un todo y tener más herramientas de manejo para la vida en general. Y eso pues ayuda a esto. Y lo que tú decías es la labor de soporte, la labor de andamiaje, pues es el trabajo que realiza el terapeuta, no es le va a decir qué y cómo vivir, le va a ayudar a desarrollar estas herramientas para un mejor vivir, las que vaya requiriendo y las que vaya necesitando de manera conjunta, pero ese es ese proceso de soporte, de apoyo, ¿no? El terapeuta te está cuidando en lo que tú desarrollas las habilidades para un autocuidado eficaz, que es básicamente lo que el modelo está planteando. Sí, y es que esto de los pensamientos disfuncionales creo que es tan amplio en la vida porque veo, ahorita que mencionó lo de la creencia del amor hacia el amor romántico y la otra de conveniencia, me di cuenta que para mí la palabra conveniencia tenía un significado como que si es conveniente es que me quiero aprovechar de la gente. Ándale. Y estaba viendo que mi creencia probablemente tenga que ver con información judeocristiana, ¿no? Que no puedo ver que sea conveniente para mí porque debe de ser conveniente para el otro. Entonces es aprovecharse y es como que ya toda esta idea, ¿no? De quemarás a tu prójimo y no sé qué tanto. Entonces digo, simplemente con desarmar o ir entendiendo cada adjetivo calificativo que ponemos en nuestras oraciones,
como que podría ayudar o podría ayudarme a darme cuenta de que ni siquiera es lo que estoy o lo que estoy pensando, ni siquiera tiene nada que ver con la realidad, o que conveniente, como bien lo dijo usted, es para ambas partes, no solo es para una parte, sino es para ambas partes. Y en este momento todo el significado cambia. Claro. Sí, es increíble, ¿no? Porque creo que no solamente a ti te pasa, ¿no? Es muy común, es que me conviene, o sea, eres un interesado, ¿no? Nada más estás pensando en tu beneficio, ¿no? Y que realmente dices, pues, eso no es malo pensar en tu beneficio, no es malo pensar que te sirva, vamos, que también a ti te retribuya el amor, ¿no? O sea, el amor no solo es darlo todo sin esperar nada a cambio, como casi casi la definición judeocristiana, ¿no? O la de Chepe Chepe, ¿no? No, el amor tiene que ver, sí, claro, doy y también recibo y espero recibir. Está bien esperar recibir, está bien esperar reciprocidad en la acción amorosa, en la relación amorosa, ¿no? Pero esa parte de construir esa interpretación, porque al fin y al cabo es una interpretación del amor, muchas veces choca con estas otras pautas de creencias culturalmente validadas, un poco con los arquetipos, como lo llama Carl Gustav Jung, y que dicen lo contrario. No es que el amor tiene que ver eso, con el dar desinteresadamente. Y realmente uno dice, ¿y sí se puede ser desinteresado en un sentido absoluto? ¿No? Siempre incluso y se ha discutido, ¿no? En el caso del acto altruista, dice, sí, pues no está carente de interés, porque incluso al dar algo, aunque no esperes algo de que retribuya, te sientes bien, ¿no? Te sientes bien con la caridad, con ser caritativo. El acto caritativo lleva un premio en sí mismo y es pues, que me siento bien haciéndolo. Entonces, sí hay un interés de por medio, ¿no? Pero la pregunta es si esto es malo, ¿sería malo? ¿O es más bien una pauta de interpretación muy judeocristiana? Porque si es totalmente del medievo esa idea de no dar nada, es totalmente franciscano, ¿no? Tú dices, pues es Francisco de Asís hablando, ¿no? Todavía ahí diciendo que debo dar todo y no esperar nada a cambio. Es totalmente así franciscano el planteamiento, ¿no? Y Francisco de Asís lo retoma, pues, o es una interpretación de la doctrina cristiana original, ¿no? De lo que Jesucristo se supone plantea. Entonces, es bien interesante, ¿no? Como ya entender eso y decir, pues, sí, ok, entiendo eso, pero la verdad es que no es malo esperar reciprocidad en las acciones de cuidado, ¿no? Y cuidado mutuo, que sería, real cuidado es cuidado mutuo, el amor es cuidado mutuo, no tiene nada de malo. Pero lo interesante es eso, cómo la lealtad con una ideología, con una forma cultural, incluso con una religión, nos ha llevado a malinterpretar este precepto cristiano y terminar viviendo situaciones amorosas de mucho dolor, precisamente porque doy, no soy capaz de pedir y claro, termino desgastada, precisamente en ese sacrificarme, ¿no? Y claro, también le paso factura a la otra parte, porque pues si yo soy el que me sacrifico, sí, sí, no te pido directamente, pero indirectamente es un peso enorme el que le estoy dando a la otra persona por quien me estoy sacrificando, ¿no? Y se vuelve terrible, muchas relaciones se vuelven sumamente dolorosas a partir de esa pauta, ¿no? Bueno, Sí, ya, profe, gracias. perfecto. Pues bueno, le vamos a ir dejando por ahí. Les subí a la plataforma, aquí está, esta, esta clase que me encontré por ahí, que está bastante buena de reestructuración cognitiva para pensamientos intrusivos y automáticos, que nos va a quedar de tarea verla. Es un poquito, dura como una hora, para luego platicarla, porque está interesante, ¿no? Está chido su programa, su podcast, y precisamente ahonda un poco más en todo esto que hemos estado platicando esta sesión, y ya empieza como un poco a ver como
como el trabajo terapéutico, las herramientas que hay, que es lo que ahorita vamos a empezar a ver. Ahorita ya vimos como la primera parte, que el primer paso es identificar los pensamientos automáticos, y luego vamos a empezar a ver un poco cómo ya trabajar, que supongo que es la pregunta que ahora estará ahí, y bueno, como los cambios, ¿no? Ok, eso es lo que vamos a estar viendo para sesiones siguientes en la materia, el cómo empezamos a hacer el cambio, cómo aprendemos, cómo podemos enseñar a que la gente empiece a cambiar estas distorsiones cognitivas, ideas relacionales que están ahí contenidas en los pensamientos automáticos. Entonces, eso les queda de tarea para nuestra siguiente clase el próximo martes. Pues les mando un abrazo, chicos, chicas, que pasen una excelente mañana y nos vemos mañana por acá para ver cómo van con sus avances de investigación. Que tengan un excelente día. Gracias, profe. Ok, igualmente. profe, gracias. Nos vemos. No, profe. Bye.